Buen día. El tema a tratar el día de hoy es el fortalecimiento de la comunidad del libro Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria de Maritza Montero, el cual va a ser expuesto por Adriana Amado, Tess de la Rosa y quien les habla Wendy Rey. Al hablar de fortalecimiento, primero tenemos que hablar de psicología comunitaria, quien según Maritza Montero se encarga de desarrollar, fomentar y mantener el control y el poder de la comunidad, asumido como algo interno y no externo. Este fortalecimiento se observa desde los trabajos iniciales en 1970. Por ejemplo, Escobar, quien fue un pionero de la psicología comunitaria, en su modelo psicológico social plantea el desarrollo a partir de las necesidades de la comunidad. Aquí entra a jugar un papel importante el fortalecimiento, que se señala como una vía fundamental para el desarrollo y la transformación de las comunidades, donde es importante la participación de los individuos, el apoyo de sus cualidades y el fomento de sus capacidades, para que logren por sí solos transformaciones positivas que mejoren su calidad de vida. A través del control, la participación y las decisiones de la comunidad en las cuales se exigen procesos de fortalecimiento. Debido a ello, en 1980 se acuñó una palabra denominada empowerment. Su traducción más fiel sería potenciación o fortalecimiento. En torno a esta palabra y sus neologismos innecesarios se discutió sobre su significado, variando entre empoderamiento, apoderamiento y potenciación. Pero sus significados se quedaban cortos y no explicaban el hecho en sí, por lo cual se deja el término fortalecimiento, del cual se va a hablar más adelante. Con base a la noción de empowerment y con lo que la mayoría de autores acuerdan, se establecen ciertos elementos fundamentales que permiten describir un proceso de fortalecimiento de la comunidad, que son: la participación. Es el elemento fundamental para el desarrollo de los miembros de la comunidad, en función de sus objetivos generados a partir de las necesidades y estrategias colectivas. Conciencia, también tomado como concientización de los fenómenos comunitarios. El control, sobre circunstancias de orden social, los recursos y el autocontrol de los individuos. Poder, referido al poder social que ejerce la comunidad. Politización. La politización genera eficacia en el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos. Autogestión. Se basa en la autonomía de las acciones y la toma de decisiones concernientes a la comunidad. Compromiso. Concierne el sentimiento ético de apego y obligación por parte de la comunidad para producir beneficios para todos. Desarrollo. Este desarrollo es de recursos poco o nada usados por la comunidad, el mejoramiento de los que están en uso y la capacidad para plantear estrategias y soluciones. Y por último, la identidad social, que lleva consigo todo lo que ya hemos mencionado y a su vez genera valores, creencias y se expresa en el desarrollo histórico. En esta parte vamos a hacer énfasis en 3 temas diferentes. El primero son las definiciones que existen del fortalecimiento, la segunda son los componentes y la tercera son los procesos que se dan en el fortalecimiento. Existen varias definiciones de fortalecimiento comunitario, pero estas que vamos a mencionar pueden cambiar a partir de las circunstancias temporales y espaciales. La primera a mencionar es por Frances Cato. Él habla de capacitación y participación utilizando el concepto potencial y utiliza el empowerment como el desarrollo de la ciudadanía y el proceso de rehabilitar personas menos privilegiadas, es decir, desarrollar sus puntos fuertes en vez de centrarse en debilidades para así generar un cambio comunitario. La segunda definición a mencionar es dada por Sánchez Vidal. Él menciona que el empowerment es permitir, capacitar, autorizar, dar poder sobre algo o alguien para hacer algo. Seguido de esto se encuentra Rapaport. Es el primero en usar el término y utilizarlo. Menciona que es el proceso por el cual las personas, organizaciones y comunidades potencian la capacidad de controlar sus propias vidas, manejar asuntos de su interés, y para esto es necesario e importante crear las condiciones para que esto se dé. Es por esto que el papel del psicólogo comunitario es acompañar y facilitar estos procesos, y no que se vean como expertos o directores de control. Otra definición un poco más general, como es la definición en Latinoamérica, se entiende por fortalecimiento a un término colectivo, liberador en el control y el poder, que siempre deben estar centrados en la comunidad, en sus miembros y cómo estos construyen su propia realidad.
No deja de lado instituciones que hacen parte de la comunidad, sino que el centro de todo debe ser acción y decisión. Tiene que haber ciudadanía fuerte, consistente y crítica para que las políticas sociales puedan lograr máxima efectividad, generando desarrollo y no darle paso al clientelismo y a la dependencia. Dos autores también hacen su aporte a la definición. Zimmerman y Rappaport dicen que es una conexión entre el sentido personal y deseo de voluntad de actuar en espacio público, añadiendo aspectos cognitivos, motivacionales y de control. Y finalmente, en el campo que mayor referencia escuchamos es la psicología comunitaria. Lo define como el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar la situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos. El segundo tema es el componente del fortalecimiento. Existen 3 componentes. El primero de ellos se entiende como intrapersonales. Hace referencia a cómo la persona cree que tiene la capacidad de participar en un sistema social o político. Es una autopercepción y se entiende como sentido de control, ya que es un sistema de creencias. El segundo componente es el interactivo, que es la transacción que existe entre la persona y el ambiente, que las capacitan para intervenir y dominar sistemas sociales y políticos. Para este componente se tienen y deben tener en cuenta conocimientos, conciencia crítica y capacidades para la toma de decisiones. El tercero de ellos es el componente comportamental, las cuales son acciones específicas llevadas a cabo para influir sobre el ambiente social y político. Y por último son los pasos en el proceso de fortalecimiento. Este es el último tema a tratar. El primero de ellos es ser en relación con el mundo, no sentirse alejado ni aislado del mundo. La segunda es tener una comprensión crítica de nuestro mundo de vida y se define como la función que ejerce el individuo. Y el tercero, con el que finalizamos los pasos de este proceso, es diseñar estrategias y recursos. En esta parte vamos a hacer énfasis en 3 temas diferentes. El primero son las definiciones que existen del fortalecimiento, la segunda son los componentes y la tercera son los procesos que se dan en el fortalecimiento. Existen varias definiciones de fortalecimiento comunitario, pero estas que vamos a mencionar pueden cambiar a partir de las circunstancias temporales y espaciales. La primera a mencionar es por Frances Cato. Él habla de capacitación y participación utilizando el concepto potencial y utiliza el empowerment como el desarrollo de la ciudadanía y el proceso de rehabilitar personas menos privilegiadas, es decir, desarrollar sus puntos fuertes en vez de centrarse en debilidades para así generar un cambio comunitario. La segunda definición a mencionar es dada por Sánchez Vidal. Él menciona que el empowerment es permitir, capacitar, autorizar, dar poder sobre algo o alguien para hacer algo. Seguido de esto se encuentra Rappaport. Es el primero en usar el término y utilizarlo. Menciona que es el proceso por el cual las personas, organizaciones y comunidades potencian la capacidad de controlar sus propias vidas, manejar asuntos de su interés y para esto es necesario e importante crear las condiciones para que esto se dé. Es por esto que el papel del psicólogo comunitario es acompañar y facilitar estos procesos, y no que se vean como expertos o directores de control. Otra definición un poco más general, como es la definición en Latinoamérica, se entiende por fortalecimiento a un término colectivo, liberador en el control y el poder, que siempre deben estar centrados en la comunidad, en sus miembros y cómo estos construyen su propia realidad. No deja de lado instituciones que hacen parte de la comunidad, sino que el centro de todo debe ser acción y decisión. Tiene que haber ciudadanía fuerte, consistente y crítica para que las políticas sociales puedan lograr máxima efectividad, generando desarrollo y no darle paso al clientelismo y a la dependencia. Dos autores también hacen su aporte a la definición. Zimmerman y Rappaport dicen que es una conexión entre el sentido personal y deseo de voluntad de actuar en espacio público, añadiendo aspectos cognitivos, motivacionales y de control. Y finalmente, en el campo que mayor referencia escuchamos es la psicología comunitaria. Lo define como el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar la situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos. El segundo tema es el componente del fortalecimiento. Existen 3 componentes. El primero de ellos se entiende como intrapersonales. Hace referencia a cómo la persona cree que tiene la capacidad de participar en un sistema social o político. Es una autopercepción y se entiende como sentido de control, ya que es un sistema de creencias. El segundo componente
es el interactivo, que es la transacción que existe entre la persona y el ambiente, que las capacitan para intervenir y dominar sistemas sociales y políticos. Para este componente se tienen y deben tener en cuenta conocimientos, conciencia crítica y capacidades para la toma de decisiones. El tercero de ellos es el componente comportamental, las cuales son acciones específicas llevadas a cabo para influir sobre el ambiente social y político. Y por último son los pasos en el proceso de fortalecimiento. Este es el último tema a tratar. El primero de ellos es ser en relación con el mundo, no sentirse alejado ni aislado del mundo. La segunda es tener una comprensión crítica de nuestro mundo de vida y se define como la función que ejerce el individuo. Y el tercero, con el que finalizamos los pasos de este proceso, es diseñar estrategias y recursos funcionales para los roles sociales o políticos. Configuración del proceso de fortalecimiento. Pillertensky propone un modelo descriptivo predescriptivo, donde 3 factores juegan un papel importante, que son los valores, procesos y los agentes. En este último también se tienen en cuenta otras personas o grupos que tengan intereses en juego, donde se espera que posteriormente sean agentes también. Los valores, según el autor mencionado, son la autodeterminación, justicia distributiva y la participación democrática y colaboradora. Estos valores cumplen una función importante en el proceso y en los agentes, ya que son un fundamento ético. Las preguntas correspondientes a cada elemento son valores, qué, por qué, mientras a los agentes, quiénes, a quién, con quiénes, y a los procesos, cuándo, dónde y cómo. El concepto de fortalecimiento pone manifiesto la acción, la investigación, las desigualdades sociales y las consecuencias sociales o personales. Por eso, la importancia de los valores. Por otro lado, Swift y Le Bon consideran que en el fortalecimiento en acción se cumple en 4 pasos. Primero, identificar carencias o déficits. Segundo, conciencia de fortalecimiento, es decir, comprender la opresión y limitación que se sufre. Tercero, la movilización del poder económico, social y político. Y cuarto, cambio en niveles de equidad en la sociedad, que son consecuencia de los factores anteriores. Respecto al nivel individual, hay 5 fases. Primero, el desarrollo de un fuerte sentido de sí mismo. Segundo, el sentido de comunidad, es decir, qué tan comprometido se está con la comunidad. De terceras, se encuentra la aproximación crítica hacia las fuerzas políticas y sociales, es decir, donde se desenvuelven las personas. Esto se realiza por medio de la observación, análisis y reflexión. En cuarto, es el desarrollo de la capacidad para relacionar reflexión con acción y viceversa, es decir, convertir las ideas en actividad y acciones en nuevas ideas. Quinto y último, es construir, desarrollar y adquirir estrategias y recursos, es decir, realizar intervenciones significativas en el entorno social. Modelo contextual conductivo de fortalecimiento. El fortalecimiento como proceso individual y grupal consta de 3 dimensiones. Primero, persona y grupo. Segundo, ambiente. Tercero, el fortalecimiento. Dependiendo de la persona y el grupo, y a su vez del ambiente, se ven afectado el nivel de fortalecimiento, ya que estas 3 dimensiones funcionan de manera dinámica, donde el grupo o individuo afecta el ambiente afecta el nivel de fortalecimiento y así sucesivamente. En el ambiente varían las necesidades y recursos donde el grupo y los individuos deben actuar para optimizar, y si se realiza de una manera efectiva, quita y disminuye la tensión y el estrés, que son una barrera que impiden el desarrollo de la comunidad y por lo tanto aumentar los aspectos positivos. Para que se cumplan, se deben tener 5 condiciones. En primer lugar, el control y la comunidad, donde se deben involucrar a agentes internos y externos, ya que estos conducen el proceso, toman decisiones y ejecutan. La segunda condición es la planificación, donde es importante detectar las necesidades e identificar los recursos y jerarquizar dichas necesidades. La tercera de estas condiciones es la planificación de la actividad, es decir, acción, reflexión, acción. Cuarto, es la planificación de la actividad a corto, mediano y largo plazo. Y por último, incorporar personas,
ya que a mayor participación de gente positiva, mayor emociones positivas, y por el contrario, habría cansancio, desánimo y apatía, y de estos depende el éxito de las metas a corto, mediano y largo plazo, teniendo de igual forma una relación con el fortalecimiento individual y grupal. Problemas y limitaciones de la noción de fortalecimiento. En primer lugar, la percepción del control debe ser más realista, ya que el control y el poder no se pueden separar de los factores políticos y sociales que no se encuentran incluidos en la teoría y que es necesario señalar principalmente en América Latina, ya que se encuentra directamente integrada al proceso de fortalecimiento. Otra crítica es el término que está dirigido a la autodeterminación, más que a la justicia distributiva, ya que fomenta las fortalezas de las personas y potencia sus capacidades, y esto genera cierta individualidad en la comunidad, donde se pierde el principal objetivo, que es el fortalecimiento en la comunidad. Otra crítica relacionada con la anterior es que los problemas sociales se limitan a problemas psicológicos, ya que trata asuntos como competencias personales, estados mentales y habilidades psíquicas, es decir, que busca mejores condiciones psicológicas y olvidan el problema social importante. Otra crítica es que en muchas ocasiones la comunidad no cuenta con la posibilidad de elegir. En este caso, el fortalecimiento no es útil ni conveniente, ya que debido a las causas internas como falta de organización y factores externos peligrosos, destinan al fracaso y debilidad e incapacidad. Y por último, el uso del término se usa por agentes ajenos a la comunidad, para beneficio propio, principalmente agencias gubernamentales, que lo consiguen por medio de engaño, ocasionando debilitamiento y explotación. En un viejo edificio en condición de hacinamiento y en pésimas condiciones sanitarias viven 30 familias con 140 niños en Vera, en la capital. Un equipo de Noticias RCN visitó el lugar que fue arrendado por el gobierno distrital y en el que por habitación, escuchen esto, deben acomodarse 15 personas. Preocupa el posible brote de enfermedades. Esta es una denuncia en Noticias RCN. Denuncia en Noticias RCN. El edificio tiene 4 pisos, 28 habitaciones y cerca de 200 habitantes, todos indígenas en Vera. Los niños duermen casi encima unos de otros, en improvisadas camas y sobre el suelo, en el mismo espacio que sus padres deben usar para cocinar y extender la ropa. Aquí no hay colchones porque los niños se enferman, porque un cemento le da a uno frío, entonces anoche el niño no pudo dormir. Los baños están dañados, las tuberías rotas y las paredes sucias. Para tapar la luz del día usan plásticos y cobijas como cortinas. 8 hijos pequeños y ese nomás tiene como no tiene nada. Y 3 matrimonios en esa habitación. Son condiciones higiénicas que ponen en riesgo la salud de los indígenas desplazados que habitan allí. En cada habitación pueden dormir 2 familias de hasta 15 personas. Especialmente son barrios, o sea, donde hay drogadicción, hay prostitución, hay alcoholismo. Como este edificio que más parece un inquilinato, hay otros en la capital que se ubican principalmente en localidades como Mártires, Santa Fe y Ciudad Bolívar. Pero no todos están en los sitios destinados por el distrito. Otros tienen que buscar pagadiarios con asfixiantes olores que resguardan otros 750 indígenas, según cifras de la Secretaría de Gobierno Distrital. Pues el distrito respondió a la difícil situación de los indígenas en Vera. Asegura que aunque es el encargado del pago del arriendo, no escoge los lugares donde viven los indígenas. Hizo un llamado para que el gobierno nacional ayude a que estas personas retornen a sus lugares de origen. La alcaldía de Bogotá no es ajena al preocupante panorama al que se enfrentan las comunidades indígenas que viven en la ciudad. El distrito reconoce que es el encargado de pagar el arriendo para los 170 indígenas que viven en una precaria vivienda en el centro de Bogotá, pero aseguró que no es la alcaldía quien escoge el inmueble. La misma comunidad y son los líderes que determinan en qué lugar quieren utilizar este apoyo y son los arrendatarios. Asimismo, vale la pena decir que no es fácil encontrar lugares que quieran recibirlos, son 170 indígenas en Vera. Por otra parte, no quieren salir de un sector determinado y por último no se quieren separar en diferentes núcleos familiares. Para el distrito es fundamental que el gobierno nacional cumpla con su función de ayudar a las poblaciones indígenas a regresar a sus territorios. Somos conscientes que las condiciones actuales no son las idóneas,
pero hay que resaltar que lo más importante es que estas comunidades retornen a su territorio original. El 95% de las personas que allí se encuentran quieren volver a su territorio, pero el plan de retorno está a cargo exclusivamente del gobierno nacional. Se estima que actualmente en Bogotá hay cerca de 70.000 indígenas, la mayoría de ellos desplazados por el conflicto armado.